qué privilegio otra vez estar con ustedes. Estamos viendo sobre lo que es la verdadera cristiana, la verdadera vida cristiana. Ahora vamos a entrar entramos a poder, y hablamos de que era la vida cristiana en el Espíritu Santo, es un nuevo caminar, ¿sí? Vimos también que la vida cristiana en el Espíritu Santo es un nuevo control, o sea, nos controla el poder del Espíritu Santo. También vimos que la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida hace un nuevo corazón, un nuevo corazón. Y también vimos lo importante de lo que es la verdadera vida cristiana, un nuevo caminar, un nuevo andar en el poder del Espíritu Santo, que eso significaría un nuevo comienzo. Vamos a ver en el libro de Efesios, ahí vamos a abrir el libro de Efesios para poder compartir la palabra de Dios, un libro clave tal vez para este tema que estamos compartiendo sobre lo que es la verdadera vida cristiana, un libro clave, porque el libro de Efesios son las instrucciones de Dios para la iglesia, para vivir de la forma que Él quiere que vivamos. En el libro de Efesios vamos a ver, en primer lugar, en el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 5, podemos leer así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hablamos de que la vida cristiana tiene dos puntos, dos columnas, dos cosas claves. Una es la posición que tenemos en Cristo. Es algo que no hicimos nada para tenerlo. Es algo que Dios nos da en el momento de ser salvos. La posición, acá dice, sentados en los lugares celestiales con Cristo. Eso significa que nada, ni nadie nos puede sacar esta posición que tenemos de privilegio. Sentados con Cristo, ya estamos allá, ya hay un lugar para nosotros y espiritualmente estamos allá. Pero en el mismo libro, en el capítulo 4, vemos ahí, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, tenemos una posición en Cristo. La vida cristiana también nos habla de la práctica en Cristo. Y ahí nos habla de cómo debemos andar, de la forma en la cual debemos vivir. Dice acá: yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Y la palabra digno es equilibrio. Es una palabra que se usaba para hablar del equilibrio. Y está diciendo, en equilibrio a la vocación con que fuisteis llamados, al llamado de salvación y a la posición de estar en Cristo. Debemos vivir una vida conforme a lo que realmente somos. Somos hijos de Dios, tenemos una posición de privilegio, sentados en Cristo, sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y cuando vemos esto, pasamos a ver nosotros el poder para la vida cristiana. Es imposible tener una vida cristiana verdadera sin la ayuda, sin la asistencia, sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En el libro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, dice así, el versículo 13: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos
a los otros. Y sigue diciendo ahora el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí habla después de las divisiones. Vean lo que dice ahora el versículo 17. Perdón, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis o lo que quisierais, dice acá específicamente. Bueno, nuestra vida, la verdadera vida cristiana, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, con lo que nosotros le permitimos a Dios hacer en nuestra vida. Y eso es una constante. No importa cuántos años de creyente tengas o tengamos, porque más allá de los años de creyente, aún a pesar de los años de creyente, podemos nosotros estar viviendo una vida de religiosidad o una vida que no es real, que no es real. Miren el versículo 18, pero ahora de Efesios, capítulo 5. ¿Quién lo quiere leer? Efesios 5, 18, que ya lo vimos. Leamos ese versículo para recordar este punto tan importante. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Muchas gracias. El vino, cuando ves a alguien alcoholizado, ¿verdad? Está siendo dominado por el alcohol. Vieron que algunos dicen que son más valientes cuando toman, ¿no? O se transforman en alguien sincero, porque, bueno, el alcohol supuestamente sensibiliza y abre su corazón y dice todo lo que no lo diría estando fresco, digamos, estando fresco. Bueno, hablando de esto, había un amigo que le decían mes de enero, pocos días frescos, ¿viste? Bueno, volviendo a este punto. Qué importante es esto, que entendamos que debemos dejar vivir a Dios en nuestra vida. En Colosenses capítulo 3, vamos ahí, Efesios, Filipenses, Colosenses, ahí nomás. Colosenses capítulo 3. Miren qué desafío, ¿no? Dice, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. El vestirse habla de un estilo de vida. Y miren lo que dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vean el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Un estilo de vida totalmente distinto a cómo se vive en el mundo. Realmente, la única forma en que podemos hacerlo es si Dios está en nosotros, dentro nuestro, y permitimos que Él obre en nuestra naturaleza. Viejo hombre, vieja naturaleza, que cuando toma el control de nuestra vida,
hace daño. Bueno, dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y miren el versículo 17, qué maravilloso. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Está claro, muy claro, que vivir esta vida, la cual el apóstol Pablo o el Espíritu Santo en realidad nos está diciendo que debemos vivir, es una vida totalmente sobrenatural. Tener un corazón agradecido a pesar de las circunstancias, hacer las cosas que nos cuestan hacer. ¿Cómo estudiás? ¿Cómo tomás tu libro? ¿Cómo te preparás para estudiar? Fíjate que dice acá, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, encarar ese tiempo de estudio que es tan difícil, que no querés estar ahí sentado frente a ese libro, y qué difícil es cuando sabés que sabés y que no necesitas estudiar y que con lo que sabés ya vas a pasar la materia. Pero cuando vos lo haces para Dios, apuntás al 10, no al 9 o al 8. Y para llegar al 10, debemos hacer lo mejor, poner lo mejor de nosotros. A eso apunta, porque lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Eso significa la autoridad de Cristo en lo que hacemos, desde lo más sencillo hasta lo más grande. Porque dice, sea de palabra o de hecho. De palabra, lo que decimos, en la forma en la cual las decimos las cosas, cómo tratamos al otro, aún en los momentos en que nos cuesta, porque tenemos diferencias, porque nos parece que lo que hace está mal, tratarlo, hablarle de una forma, hacerlo en el nombre del Señor. No significa pararte en medio de la clase o de tu grupo de amigos, de amigas, y decir, en el nombre del Señor te digo. No, no es la idea, sino es la actitud del corazón de hacer las cosas en el nombre del Señor. Y pensando que está Dios detrás de todo lo que decimos y de lo que hacemos. Si queremos, podemos hacerlo. Si no queremos, no lo hacemos. De hecho, uno siempre termina haciendo lo que quiere. Y cuando queremos hacer la voluntad de Dios, nos esforzamos y ponemos lo mejor de nosotros. Y aunque parezca que no alcanza, Dios toma eso y lo usa para su gloria. Y así es como nuestra vida cristiana es de bendición aún a aquellos que no quieren saber nada con Cristo. Lo que conquista a los demás no es mi vida cuando voy a la iglesia solamente, sino más bien es en cada momento y en cada lugar donde yo estoy. Estoy con Cristo, estoy en Cristo y hago las cosas en el nombre de Cristo. Eso transforma todo lo que yo hago. Cuando me pongo a lijar una pared, cuando me pongo a pintar la pared, cuando yo tengo la actitud correcta para hacerlo para Cristo, para el Señor, pensando que Él me está viendo, entonces ahí es cuando todo es diferente. Todo lo que hago cambia, todo lo que hacemos cambia. Cuando pongo esa actitud para hacer las cosas, no tengo que decirlo, tengo que sentirlo en mi corazón y llevarlo a la práctica. Quererlo en mi interior y llevarlo a la práctica. Bueno, acá estamos viendo lo que el Espíritu Santo, y terminando con esta parte, hablamos lo voy a repasar. Dios nos da un nuevo control.
Dios nos da porque nos controla el Espíritu Santo y no nosotros. Dios nos da un nuevo corazón, porque dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios nos da un nuevo caminar, ¿sí? Un nuevo caminar. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Nos da también un nuevo comienzo, porque a libertad fuimos llamados, pero no usemos la libertad como ocasión para la carne. Así vivíamos antes, ahora es un nuevo comienzo. Pero también, por último, para terminar con este punto, una nueva confesión. Una nueva confesión. La confesión es un estilo de vida. La confesión debe ser un estilo de vida. ¿Por qué piensan que debe ser un estilo de vida? A ver, ¿quieren opinar algo sobre esto? Yo creo que porque es un hábito piadoso, ¿no? Es algo que tenemos que hacer constantemente. No nos podemos olvidar que somos pecadores todo el tiempo y hay que ir todo el tiempo a confesarnos al Señor, ¿no? Bárbaro, tal cual, tal cual. Exactamente como lo dijiste. Muchas gracias por participar, ¿eh? Exactamente, no tengo que agregar nada. Es por algo muy sencillo, porque somos pecadores. Y como recuerdan al Señor Jesús lavando los pies, ¿sí? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Quién recuerda? Juan capítulo 13. Y que jamás a él le lavaría los pies. Ajá. Bien, muy bien. Exactamente, qué lindo. Y entonces Jesús, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Y que el que no está todo limpio no necesita sino lavarse los pies, sino porque no está todo limpio. Pues vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablando de Judas, ¿no? Hablando de... Exactamente. Hablando de Estaban Judas. todos limpios menos él. Claro, claro. Porque Pedro le dijo, cuando Jesús le dice que si no se deja lavar los pies, no tiene parte con él, con Jesús, Pedro no tendría parte con Jesús. Entonces Pedro le dice, bueno, entonces lavame todo entero. Y ahí está cuando Jesús le dice lo que vos me acabas de decir. Si no, no necesitas que te lave porque vos ya estás limpio, salvo uno, como dijiste vos. Gracias por compartir. Entonces, solamente lavarse los pies. Ahí está dando la doctrina de la cual estamos hablando, de la confesión. Necesitamos lavarnos los pies todos los días, a cada momento. Muchas veces en el día. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda ser una vida limpia. Cuando yo confieso, vamos a Juan 1:9, que ya lo conocen de memoria, pero vamos a leer Juan 1:9, primera de Juan 1:9, así es. Primera de Juan 1:9. Dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, ¿por qué Juan dice esto? Por lo que dice anteriormente, en el versículo 8. ¿Quién lo quiere leer? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está, muchas gracias. Sí. Claro, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos. A veces vivimos engañados. A veces tenemos días en los cuales estamos viviendo esos días engañados.
porque no hemos confesado cosas que hemos cometido o pensado y las dejamos de lado. No es la idea de autoflagelarse ni enojarse con uno, sino la idea de restaurar nuestra relación con Dios. Cuando permitimos cosas de a poco en nuestra vida que nos terminan haciendo daño, un gran daño. Miren, el Salmo 139, el versículo 23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y el versículo 24 dice: y ve, Dios, está hablando con Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Le está diciendo a Dios que mire Él, que Dios lo examine. Es la idea de esa sensación que perdemos, la sensación de indignidad que hemos perdido por causa de la religiosidad o del conocimiento bíblico. Es cuando un jugador de fútbol se olvida del potrero. Es cuando alguien se olvidó de lo importante que era acercarse a los pies de Cristo y buscarlo en oración, en humillación, con un corazón sincero. Es perder el cristiano amateur, ese que está entrando en la vida cristiana, como le llamamos a veces, mal le llamamos el primer amor, como si en realidad la cuestión de que Dios sea el primer amor solamente tiene que ver con los primeros pasos de nuestra vida cristiana. Eso está muy mal, porque en realidad, a medida que nuestra vida cristiana va avanzando, nuestro amor hacia Dios también debería ir creciendo, por el hecho de conocerlo cada día más. Pero a veces pasa al revés, es antinatural el ser un hijo de Dios y no amar a Dios mañana más que hoy. Y hoy amar más a Dios que ayer. ¿Por qué pasa? Hemos perdido esa sensación de indignidad que debemos tener sabiendo que Dios sigue siendo perfecto y santo. Entonces permitimos pecados en nuestra vida que nos terminan arrastrando fuera del redil. Y ahí está cuando Satanás, el lobo, el león rugiente, aprovecha para tentarnos de una forma en que caigamos. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos? Para que no entren en tentación, ¿qué debían hacer? No dormirse y orar. Hay varias. Exacto. Velar y orar. Y la confesión es lo que nos ayuda y nos dice que estamos despiertos, que velamos. ¿Por qué estamos velando? Por tener una vida cristiana verdadera. No una vida que aparenta algo por fuera, pero por dentro guarda cosas, esconde cosas que no se la podría mostrar a nadie. Y lo peor de todo es que no se la quiere mostrar a Dios. Volvamos acá al Salmo 139. Él le dice a Dios: examina mi corazón. ¿Qué quiere decir? Que él está pidiendo a Dios que Dios le muestre lo que está mal en él. Cuando no confesamos, estamos buscando justamente lo contrario. Que Dios, queremos tapar cosas pensando o engañándonos, diciendo que Dios no lo ve. No lo decimos porque sabemos que Dios lo ve, pero nuestra actitud hacia nuestros pecados es la de alguien que dice: bueno, total Dios no me ve. Total, lo puedo dejar pasar. Total, nadie se dio cuenta. Y me olvido de Dios. Los demás no se dieron cuenta, pero Dios sí. Entonces el Espíritu Santo es cuando no puede obrar en nuestra vida. Por eso es tan importante la confesión. Porque la confesión nos hace personas humildes de verdad. Miren,
que dice acá, y ve, le dice a Dios, si hay en mí camino de perversidad. ¡Qué bárbaro! Él le dice, ve si hay en mí. Viste que nosotros somos todo lo contrario. Muchas veces nuestra naturaleza nos lleva a mirar al otro, a los errores del otro. En este caso, él le está diciendo, ve en mí si hay camino de perversidad. No perdamos el amateur, el creyente sensible y sincero, porque a pesar de que los años pasen, todo lo contrario, deberíamos tener más sensibilidad y más sinceridad para con nuestro Dios y abrir cada día más nuestro corazón. El Salmo 19:12 es maravilloso, un salmo que habla de la palabra de Dios, el Salmo 19. Y el versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Está hablando otra vez con Dios y le dice, líbrame, hay pecados que están allá en el corazón, pero yo no me doy cuenta, Dios. Líbrame, ayúdame a no caer, a no buscar, a no ir por ese camino. Una vida de confesión. Es importantísimo en nuestra vida. Ahora, dice el Proverbios 17:9, quien perdona, gana un amigo. Quien no perdona, gana un enemigo. Es otra versión a la Reina Valera que tengo 1960 y que la mayoría tenemos, de lo que estamos ahora, me parece, en este tiempo. La falta de perdón es una de las cosas que hacen daño. Son cosas que podemos ocultar durante años y esas cosas nos hacen daño. La falta de perdón. Es importantísimo perdonar. Dice Santiago 4:17, el que sabe y no lo hace, le es. ¿Se acuerdan? No se cortó, yo corté la frase. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el pecado. exacto. Perdonar es fundamental en nuestra vida. Dios nos dejó todo un libro que habla de esta actitud de perdón. Es el libro de Filemón. No lo vamos a ver. Se los digo para que cuando puedan leerlo. Todo el libro habla del perdón. Filemón. Qué importante es el perdón para Dios. De hecho, acá estamos por causa del perdón. Y es importante confesar como pecado el deseo de no perdonar, porque es pecado no perdonar. Es pecado, porque es un mandato de Dios. Debemos perdonarnos unos a otros. Es un mandamiento quebrantado por nuestro orgullo, que dice que nadie merece nuestro perdón, o que hay alguien que no merece que yo, Alejandro, lo perdone, porque esa persona es peor que yo, y por X razón merece que yo no lo perdone. Me pongo en una posición, al no perdonar, una posición de juez. Alguien dijo que la falta de perdón es como tomar veneno, pero querer que se muera el otro. Y el rencor es terrible. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, que el verdadero amor no guarda rencor. No guarda rencor. Vean ahí en 1 de Juan estamos, capítulo 2, si tienen abierto ahí, el versículo 11. ¿Quién le gustaría leerlo, por favor? 2:11 de 1 de Juan.
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es impresionante. La falta de perdón, vos decís, yo no lo odio, pero no lo perdono. En realidad, no perdonar es igual a odiar. Es igual. Es lo mismo. Ahora vos decís, no, pero yo no le hago mal al no perdonarlo. Pero al no hacerle bien, lo estás odiando. No hay nada peor, no sé qué es peor, si que la persona me vea a mí enojada con él o ignorarla totalmente. ¿Qué es lo peor? ¿Ignorarla totalmente a la persona o enojarte con la persona y que la persona se entere de que estás enojado o enojada? A veces si la persona ve que está o sabe que estás enojada con ella o con él, tal vez le das la oportunidad de que te pida perdón, ¿no? Y empezar a restaurar una relación entre vos y esta persona a la cual te cuesta perdonar. A veces el rencor perdura años y años y años. Y como no la ves a la persona porque te cambiaste de iglesia, tenés eso en tu corazón. Lo que uno no sabe que le hace daño. Dice que las tinieblas le han cegado los ojos. Es impresionante. La falta de perdón no te deja ver con claridad la voluntad de Dios. Y Dios no puede hablar a nuestra vida cuando nosotros tenemos esta actitud. De hecho, el Señor Jesús nos dijo que si no somos capaces de perdonar a quienes nos ofenden, tampoco busquemos el perdón de Dios, porque Él no nos va a perdonar. Por eso es tan importante, estamos hablando de la confesión nuestra, pero si no perdonamos, nunca tendremos el perdón de Dios. Y es una de las cosas que ha dividido iglesias. La falta de perdón divide iglesias. La falta de perdón destruye familias, relaciones entre hermanos. La falta de perdón causa divorcios. Y a veces no, los divorcios sin ninguna infidelidad de parte del otro, tal vez, sino simplemente por no saber tratar los problemas basados en el perdón. El perdón es la base de todo tratamiento, de todo problema. Cuando vos estás con tu cónyuge y hay algún problema, la base es el perdón. Si no está el perdón como prioridad, es imposible arreglar los problemas con claridad. Si no está la base del perdón como prioridad, es imposible arreglar los problemas con claridad. Porque si no está el perdón, está nuestro orgullo. Y no nos permite a nosotros hacer la voluntad de Dios en tal o cual problema. ¿Por qué es terrible no perdonar? Es el rencor. Porque cuando habla de esto, la palabra de Dios en el capítulo 3 de Primera de Juan, mirá, lo compara con algo, con el primer asesinato relatado en la Biblia. Dice, capítulo 3, versículo 11 y 12. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Primera de Juan 3, 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Mirá. Gracias, Mari. Mirá,
vas a la iglesia, ofrendás, lees la Biblia, ayudás a los pobres, predicás el evangelio, haces todo esto, pero hay alguien a quien no perdonás, uno, y es como Caín con Abel, es uno, y todo lo que hacemos pierde, Dios lo usa, pero pierde valor ante la falta de perdón. Dios puede usarte, porque Dios puede usar las obras de un inconverso. Por ejemplo, como pasó con Nehemías, cuando el rey lo ayudó para construir el templo. Dios puede usar todo lo que haces, pero no va a haber premio para todo lo que haces, porque esa actitud contra tu hermano, o no hermano tal vez, de tener ese rencor delante de Dios, a Él no le permite obrar en tu vida de la forma en la cual Él quiere obrar, o en mi vida. Es impactante el dolor que causa, cómo rompe con aquello que Dios ama, que es la familia, y la familia de Dios. Y a veces las personas van de iglesia en iglesia. Hay personas que van de iglesia en iglesia, acá, allá, allá. ¿Por qué? Porque les cuesta perdonar, porque ven errores en otros, porque a veces te tenés que cambiar por X razón, por otra razón. Pero ahí hay personas o hay hermanos que se van porque ven errores en las iglesias. Y es imposible no ver errores en una iglesia, pues están lleno de pecadores. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar para terminar esta parte, pero me gustaría que piensen o pensemos si hay alguien a quien no podemos perdonar. Y en base a esto poder restaurar esa relación que Dios quiere que restauremos, que Dios quiere que esta relación o esa situación, no, que cuando vamos a Dios, cuando vayamos a Dios, podamos entender que Él tiene un plan por el cual permitió el problema que nos está tocando vivir con esta persona a la cual me cuesta perdonar. Pero no es imposible perdonar. Todo se puede perdonar en la gracia de Dios. Te hago una pregunta. Sí. ¿Qué consejo le darías vos a una persona que es hija de Dios y que no puede perdonar? Que va a Dios, que habla con Dios y le cuenta, pero que sinceramente no puede perdonar a alguien. Sí, es difícil muchas veces. A veces hasta uno, tal vez la persona se fue de este mundo, murió, y todavía le guardamos rencor. Solamente que no está. ¿Viste? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Estoy diciendo que el punto del rencor puede extenderse, puede, por el paso del tiempo, la persona parte de este mundo, se va a la eternidad y todavía vos tal vez no lo perdonaste o uno no lo perdonó, ¿no? Porque hay cosas que hieren mucho y se entiende, Dios lo entiende. Por eso es difícil cuando uno le hicieron algo muy grave, porque la verdad es difícil. Yo no me pongo a juzgar a aquel que no puede perdonar y le ha pasado algo gravísimo que es muy difícil de perdonar. Pero debemos entender esto. Yo por lo menos le diría que esta persona que no puede perdonar está cargando con algo que Jesucristo ya cargó, para que ella no lo lleve.
que a la primera persona que le hace daño es a sí misma. Es a sí misma. Y si esta persona ama a Dios, debería perdonar al otro pensando en Dios. O sea, que es lo que Dios quiere para su vida, pero pensando en también en que es recíproco con el amor de Dios. El perdón nos hace más parecidos a Dios, ¿no? En primer lugar, eso, debería la persona, el hermano, la hermana, entender que la falta de perdón le hace daño a ella misma. Pero no es una víctima. La única víctima de esta situación fue el Señor Jesucristo, quien pagó por ese pecado al cual le cometieron a ella, ¿no? Y que la falta de perdón es pecado, digamos, y le va a causar un daño peor. Tal vez la otra persona está lo más bien, ¿no? Y tal vez a veces no sabe que vos le tenés rencor. Pero bueno, el enemigo busca por ese lado tratar de hacer daño, ¿no? Tal vez trataría de hacerle entender que se hace mucho daño a ella misma, ¿no? Y que esto no le va a permitir avanzar en su vida. Iría por ese lado, ¿no? Trataría de hacerle entender el daño que se está haciendo a sí misma. Por supuesto, seguro esta persona sabe que debe perdonar, ¿no? Pero a veces necesita ayuda de una persona, aparte de la de Dios, ayuda de otra persona. Sí. Es como algún pecado que no se puede dejar. Se debe tratar de la misma forma, me parece. Buenísimo. Ale, y aparte, como decís vos, es pecado, mi relación con Dios se corta, porque no Claro. puede haber, cuando yo tengo algo en el corazón contra alguien, mis oraciones no llegan ni al techo, ¿no? Entonces no puedo llegar a Dios, porque hay algo que está mal en mi vida. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 68. Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está, muchas gracias. Vimos principios para la vida cristiana. Vimos el poder para la vida cristiana. Ahora vamos a ver palabras para la vida cristiana. Cuando hablamos de principios para la vida cristiana, hablamos de conceptos bíblicos. Cuando hablamos del poder para la vida cristiana, hablamos del control bíblico. Pero ahora cuando hablamos de palabras para la vida cristiana, hablamos del compromiso bíblico. Cuando Pedro le dijo eso, dijo algo por todos los tiempos. Las palabras de vida eterna vienen de Jesucristo. Él era el verbo de Dios. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12, vamos a leer ese versículo para ver este punto importante de nuestra vida como creyentes. Hebreos 4, 12. A ver, ¿quién lo quiere leer? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien. Cuando hablamos de palabras para la vida cristiana, son palabras de vida. Es la palabra de Dios. La Biblia es punto esencial también de nuestra vida como cristianos.
El conocimiento de la Biblia nos va a ayudar a conocer a Dios, al verdadero Dios. Y la vida cristiana se trata también de eso, de comprender cómo es Dios, conocerlo, y de esa forma vivir la vida. La palabra de Dios dice acá, la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando habla de viva, habla de algo vital, algo vital. Es como ese remedio que necesitas para tener salud. A eso se refiere cuando dice viva. Y cuando dice viva y eficaz, la palabra es energes, que es la palabra, lo que nosotros usamos como energía en el griego, energes. Y eso significa operante, que opera. La palabra de Dios obra. La Biblia, el hermoso libro que tenemos, la palabra de Dios, tiene poder inherente. Poder inherente. ¿Qué significa? No necesita de mí para que haga algo. No necesita de alguien, de un factor externo. Tiene poder en sí misma, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. De hecho, por eso, Satanás ha intentado de muchas formas quitarla del medio, borrarla del mundo, sacarla. Ha sido destruida, muchos países la han desechado en distintos tiempos, en distintas eras, en conflictos bélicos o en gobiernos que han destruido Biblias, montones de Biblia para que nadie tuviera nada. Era Satanás tratando de quitar el libro del medio para que las personas no conozcan al verdadero Dios. Esa es la idea de Satanás. Por eso es tan importante la palabra de Dios para nuestra vida, es fundamental. Para vivir la verdadera vida cristiana necesitamos de ella. A diario, es nuestro alimento. Miren, dice Isaías 55:11, así sale la palabra, así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me place y cumplirá aquello para que la envíe. En otra versión de la 960, otra versión. Dice acá que la palabra de Dios, Hebreos 4:12, dice que es cortante, y es la palabra en griego es makaira, y es ese cuchillo que corta. Es el mismo vocablo que aparece en Efesios capítulo 6, versículo 17. Es esa arma de defensa. Vamos a verlo, Efesios 6. Bueno, ¿quién quiere leer Efesios 6, 17? A ver. Efesios 6, 17, la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Ese es el contexto. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, la macaira. La espada, muchas gracias. La espada es esa arma de defensa que tenía, era para luchar cuerpo a cuerpo. Ustedes saben que Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo está hablando de un soldado romano que lo cuidaba a él les predicaba el evangelio, pero tenía tiempo para analizar su armadura y la comparó con todo lo que el creyente necesita para vivir la verdadera vida cristiana. Miren, podía yo usar todo ese pasaje para hablar de lo que necesitamos para luchar en esta vida cristiana, pero ahora estamos en este punto, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es esa arma de defensa, esa que se necesita para luchar cuerpo a cuerpo, cada día, para vencer en nuestra vida como creyentes, vencer la tentación, vencer la debilidad, para vencer los gigantes, los Goliat que aparecen en nuestra vida. Ahora, acá aparece Macaira.
en Apocalipsis 1:16 y Apocalipsis 2:12 aparece la espada, pero es rompailla, es la espada larga. Hago una comparación porque aparece la palabra espada, pero acá era la espada larga en Apocalipsis 1:16 y 2:12. Esta es la de lucha cuerpo a cuerpo. Es la Biblia que necesitamos para vivir cada día. Vamos a ver algo importante en Colosenses 3:16. Ya lo leímos, pero vamos a ver acá. Colosenses 3:16 otra vez. Porque tiene que ver, es muy importante, una palabra de este versículo. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y ahí dice, ¿cómo mora en vosotros, en nosotros? Enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y después dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La verdadera vida cristiana es la vida espiritual. Es la vida que Dios quiere transmitirnos para que vivamos. Necesitamos de la palabra de Dios que debe morar en abundancia. Esto de morar en abundancia es estar en todos los lugares de mi vida. Transforma, pone como ejemplo a alguien que va a vivir a otro lugar, pero que no tiene límites para estar en el lugar donde quiera estar, ¿no? Es importante eso, teniendo en cuenta que nuestra vida tiene muchas facetas, tiene muchos lugares, estamos en muchos lados, compartimos con muchas personas, tenemos variedad de problemas. Todo esto me habla la importancia de la Escritura. Todo lo puedo tratar con la Biblia. No hay nada que yo no pueda tratar con la palabra de Dios. No hay nada. Todo lo podemos tratar. Todo debe tener el filtro de la Escritura para poder hacer la voluntad de Dios y vivir la verdadera vida cristiana. En 2 de Timoteo 3:16 dice cosas maravillosas. Y ya lo conocemos de memoria tal vez, pero les voy a pedir que alguien lo lea, me encanta escucharlos. 2 de Timoteo 3:16 y también el versículo 17. Toda la escritura, perdón, Dale. toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchísimas gracias. ¿Ven lo importante que es la Escritura? Antes de decirle esto, el apóstol le dice a Timoteo que no se olvide de lo que había aprendido, de que le había enseñado su abuela, la palabra de Dios desde la niñez. ¿Por qué le dice? Esto te puede hacer sabio para salvación, pero después le dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la palabra ahí para inspirada es soplada, teoneustos, es expirada. Teos es Dios, neustos es espíritu, viene de neuma, de neumatología, lo que es la materia que tenemos, que habla de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y es la acción sobrenatural de Dios para que la Escritura sea lo que es ahora. Es inspirada. Dios de una forma sobrenatural hizo que la mente de los escritores y su espíritu y su ánimo y su situación se transforme en todo esto. Es la acción sobrenatural y soberana de Dios en la cual el apóstol Pablo escribió todo lo que nosotros tenemos. Es útil,
es esta palabra para decir que la Biblia es útil. En el griego habla de algo que sirve, algo de lo cual se puede sacar provecho. Esa es la idea, ¿no? Después dice que es útil para enseñar, y la idea de enseñar es inspirar conocimiento. Esa es la idea. Y es la idea de enseñarnos cómo es Dios. Es la idea de que enseñarnos cómo es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios redarguye, nos muestra aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Nos convence la Biblia de lo que está mal, como hoy hablábamos de la confesión, nos ayudará a confesar y de una forma correcta. Es fundamental la Biblia para nuestra vida. Necesitamos nosotros buscar en la palabra de Dios para corregir. La palabra ahí, corregir, no importa cómo suena en griego, y la idea es enderezar lo torcido. Se redarguye, nos corrige, nos endereza. Si nosotros vamos por un mal camino, estamos tomando malas decisiones, ahí está la palabra de Dios para enderezar, encauzar nuestro camino. Por eso es tan importante aquel que aconseja usar la Escritura, versículos de la palabra de Dios, para poder aprender, para enseñar lo que Dios quiere para su vida, para la persona a la cual estoy aconsejando. Y tengo una base que no es mía, es una base divina para aconsejar. Es fundamental la Escritura. Y después dice instruir. Instruir. Y la idea de instruir es educar, es entrenar. Es como un tutor que me ayuda a seguir adelante. Es la idea de la disciplina, instruir, me disciplina, me ayuda a ser una persona equilibrada. Miren todo lo que hace la Biblia, pero dice instruir en justicia. Y la palabra acá, justicia, es equidad, es comprender, tener la capacidad de comprender y tratar con equilibrio todo. O sea, ¿cuál es la idea? De saber lo que es justo. La Biblia nos enseña a entender lo que es justo, buscar la justicia y llevarla a la práctica. La otra vez me preguntaban, che, ¿cómo haces con tus hijos que por ahí se portan mal, viste? Vos que sos tan consentidor, me dice. Porque a veces mi esposa parece que tiene 3 niños, ¿no? Pero bueno. Pero yo le digo, le decía así a la persona. Yo no sé si soy consentidor o no soy consentidor, pero trato de ser como Dios es conmigo. Entonces le digo, trato de ser justo, ¿viste? Justo. Porque es difícil ser justos con los hijos. Pero también eso es aplicable a todos los demás. Ser justo con nuestras esposas o esposos, con nuestros amigos, ser justos, o sea, tratar con justicia a los demás, ¿no? Bueno, a eso la palabra de Dios nos enseña a tener equidad. Es como un juez tomar una decisión y toma la correcta. Es la idea de la palabra de Dios, nos ayuda a tomar la decisión correcta. Bueno, tengo otros versículos, por eso me freno y sigo adelante. Dice, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, en griego artios. Y la idea es de llegar a completar, es la idea de apto, apto. Esta palabra perfecto es rara en el griego porque es la única vez que aparece en griego. En griego, en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Que es lo que está escrito en griego. Y es artios.
Y es la idea de lograr en el creyente una aptitud, no una actitud, una aptitud, ser apto, y apunta a ser equilibrado, apunta a juzgar, a vivir una vida de equilibrio. Es lo contrario a estar desajustado, ¿sí? La palabra antónima, no sinónima, antónima, o sea, todo lo contrario sería estar desajustado. La palabra perfecto tiene una palabra antónima que es estar desajustados en el original, en el griego. ¿Se entendió eso o fue muy raro? ¿Sí? Ajá. Bueno, cualquier cosa interrumpan y me preguntan, no hay problema. Bueno, dice, bueno, apto, la palabra de Dios nos enseña a estar enteramente preparado, y la idea de preparado es equipado, perfectamente amueblado. Esto se usaba cuando se iba a ver si un barco tenía todo lo que necesitaba. Entonces utilizaba esta palabra en griego, extermenos. Este barco está extermenos. ¿Qué significa? Tiene todo, no le falta nada. Si no decían que estaba extermeno, significaba que el barco le faltaba cosas. Y esta es la idea de estar preparado, tener todo lo que se necesita para vivir la vida cristiana. ¿Por qué estamos detallando estos versículos? Porque estamos hablando de la importancia de la Biblia en nuestra vida. O sea, queremos entrenar para servir a Dios, necesitamos la Biblia. Debemos prepararnos en la Escritura. Ahora, dice enteramente preparado, ¿no? Y por eso, para una palabra del griego, necesitamos dos palabras del castellano. Por eso dice enteramente preparado, y solamente es extermenos, perdón. Es una palabra en griego que necesita dos palabras en castellano. Enteramente preparado, ¿sí? Para toda buena obra. ¿Qué es todo lo que nosotros podemos anhelar como cristianos? Necesitamos la palabra de Dios para obrar como verdaderos cristianos, para tener una vida limpia, para tener una vida que realmente honre a Dios. La Biblia es fundamental para poder cumplir lo que Dios quiere para nuestra vida. Bueno, Dios se ha revelado a través de la palabra de Dios, de la Biblia, por eso es tan importante buscar en ella. Y, por ejemplo, las profecías, las historias, los libros poéticos, todo eso es maravilloso y es fundamental para nuestra vida como creyente, para tener una vida de limpieza. Vamos a leer el Salmo 119, es el Salmo por excelencia en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Pero a ver, vamos a ver un versículo en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dicen ustedes? Pueden decirlo todos juntos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Para que se Con guardar su palabra. Muy bien. Les ganó Diego. Con guardar su palabra. ¿En qué versículo es? A ver. Después, al leer todo el Salmo 119, te vas a dar cuenta de la importancia
Sin embargo, cuando hablamos del Salmo 119, hablamos de alguien que solamente conocía la ley, el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, o sea, el Pentateuco. No tiene un montón de cosas que nosotros tenemos hoy, que son mucho más llevaderas, si se quiere, para leerlas y para amarlas. La historia misma de David, todo lo que él pasó, la historia de las historias del libro de Job, las historias, tenemos esas historias que a nosotros nos ayudan. Y todo el Nuevo Testamento, que ahí, eso sí que ellos no lo tenían, que los que escribieron los Salmos no lo tenían, nosotros los tenemos. Tenemos el libro de los Hechos, que nos enseña cómo se formó la iglesia, un montón de cosas que tenemos de parte de Dios. Pero ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La importancia de la escritura para poder tener la verdadera vida cristiana. El armiño es un animalito de una piel delicada. Es blanco, es puro. Su piel antes era anhelada por aquellos que necesitaban vender para vivir y cazaban este animalito. En internet está el armiño y lo van a ver ahí el animalito. De una piel muy linda. Y ahora es impresionante cómo hacía el cazador para cazarlo. Él iba con sus perros y los trataba de sacar de su guarida. O si lo encontraban afuera, trataban de encontrar su guarida. Entonces ensuciaban su guarida con excremento para que el armiño, cuando escapara, un animal rápido, chiquito, veloz, llegara a su guarida y no quisiera entrar. Por algo muy sencillo, porque no quería ensuciarse. Ahora, era capaz de luchar contra los perros y perder la vida con tal de cuidar su pureza. Y no tenía armas el armiño, terminaba muriendo para no ensuciarse. Pero el creyente tiene un arma muy valiosa, que es la palabra de Dios, para tener una vida que realmente agrade a ese Dios que lo salvó, para amarlo como realmente debe amarlo, amarle a Él por todo lo que Él hizo por nosotros. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿se acuerdan? ¿Estamos viviendo la verdadera vida cristiana? ¿Qué lugar está ocupando este precioso libro en nuestra vida? ¿Es prioridad? ¿Lo estamos teniendo una relación con la Biblia? Tener una relación con la palabra de Dios es tener una relación con el Dios de la Biblia. Ustedes saben, yo estoy hablando con ustedes porque hubo un tiempo en que íbamos a General Belgrano con un amigo, con Lucho, después van a conocer, a Luis Quispe, ¿no? Un peruano del cual hizo comentarios ya Diego. No sé si lo conocen, ¿lo conocen? ¿Sí? Ah, bueno, pobre Sí, usted. estuvo acá, estuvo hace un tiempito compartiendo con nosotros en la iglesia. Pobre de ustedes, bueno, no importa. Es un gran amigo que nos ha dado la vida cristiana, realmente es un gran amigo. Y hemos pasado tiempos muy lindos. Pero para ir a General Belgrano, a veces en los feriados, los colectivos no iban desde Monte, de Palabra de Vida para allá, o demoraban mucho. Y en aquel tiempo, estoy hablando de antes del 2000, estoy hablando del 97, 98, esos años. Salíamos a la ruta a hacer dedo, ¿viste? Entonces, salimos en un feriado, vamos a ir igual, dijimos con Lucho, vamos igual a General Belgrano, ¿qué nos vamos a quedar acá? Vamos a ir igual. Salimos a hacer dedo, hicimos dedo 1 hora, 2 horas, ninguno nos alzaba.
Y yo digo, para mí no nos quieren alzar, porque, viste, Lucho tiene una cara de arriba a las manos, viste, vos lo mirás y levantás la mano apenas lo ves, viste. Pobre Lucho. Es una broma. Es un santo, es un santo. Yo Mirá que está grabado todo realmente esto. lo amo. Todo esto está grabado. Lo amo aunque no se note, ¿viste? Pero es así. Y digo, no, con este Lucho que tiene una cara de arriba a las manos, y conmigo que tengo cara de no sé qué, ¿viste? Mejor, le digo a Lucho, Lucho, mira, yo me voy a ir unos 100 metros para adelante y vamos a hacer dedo, separado, porque capaz no nos alzan porque somos dos, le digo. Entonces dice, bueno, si tú quieres, viste cómo habla él. Entonces me fui unos 100 metros, 150 metros, no sé bien, pero estaba lejos, viste, y estaba haciendo dedos. Y no nos alzaban igual, viste, estábamos la misma. Entonces yo tenía una valija de acrílico que ya les hablé la otra vez, bien que me habían regalado, y apoyo digo, voy a hacer una cosa, voy a poner un cartel, General Belgrano, ¿viste? Y entonces, cuando vean el cartel, tal vez alguien va para allá y me lleva. Entonces, ¿qué hago? Pongo la valija, como que la paro para hacerla como una mesita, saco mi cuaderno, hago el cartel, escribo me arrodillo y escribo General Belgrano, ¿viste? Apoyado sobre el coso, sobre la valija, escribo General Belgrano y me pongo así, y diciendo General Belgrano, y bueno, y haciendo dedo. No va que al ratito me alzan, ¿viste? Después del cartel. Llego a General Belgrano, y no sé, Lucho llegó como a las 2 horas, una cosa así, ¿viste? Y me mira y me dice, che, qué bien, ¿eh? Realmente, ¿cómo te trajeron más rápido? Sí, te gané, le digo, le hice bromas. Y me dice, la verdad que sos un ejemplo para mí, me dice. Porque yo te vi que vos estabas orando, me dice. Vos estabas orando, y que entonces, ¿qué hice yo? Me puse a orar. Después que te llevaron a vos, me puse a orar y me llevaron a mí, dice. Y yo me empecé a reír. Y digo, mirá si iba a ser tan espiritual que me iba a poner a orar en la ruta. Le digo a él, no en broma. Aunque habíamos orado y todo, pero y mientras hacía dedo oraba, pero no me arrodillé en la ruta a orar, le digo. Me trajeron, bueno, gracias a Dios nos trajeron a los dos. Lamentablemente para los hermanos de General Belgrano, que llegamos con hambre, y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Pero, ¿por qué les cuento esta breve historia? Porque parecía algo que no era, ¿viste? Parecía que Alejandro era, wow, era Elías, ¿viste? Orando. Que si oraba porque llueva, capaz que llovía, y así. Pero no era así. Yo me arrodillé a hacer un cartel nomás. Parecía, le pareció a Lucho, que le pareció que era un tipo Elías, ¿viste? Una cosa así, que oraba, entonces paró el auto cuando me puse a orar. Bueno, a veces hacemos así con la vida cristiana. Mostramos algo que parece, pero que no es real. Y Dios quiere que vivamos una vida real. Tal vez es el momento para recordar el pasaje que leímos, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Tal vez estamos luchando con algo que realmente no podemos abandonar. Como preguntaba María Silvia de esa persona que no podía perdonar. Tal vez te pasa eso. Y tal vez tenés razones para no perdonar. Pero podemos tener razones para no perdonar, pero no tenemos ese privilegio, entre comillas. No tenemos esa autoridad para no perdonar. Justamente la situación que Dios permite en nuestra vida es para encontrar en nosotros humildad, para que de esa forma Él pueda guiarnos por la verdadera vida, la vida abundante y la vida que Él tiene para nosotros. Una vida sobrenatural, una vida que dé gloria a su nombre, una vida que tenga trascendencia acá en la tierra,
pero que no termine jamás, hasta la eternidad. Vamos a orar. Y tal vez tenés que pensar en una persona a la cual te cuesta soportar. Te cuesta tener paciencia. Tal vez una situación que cuesta soportar. Y es el momento para buscar a Dios, su ayuda, su asistencia, para poder vivir una vida que realmente nos dé a nosotros el gozo que hemos perdido y nos dé a nosotros las fuerzas para salir adelante. Tal vez en nuestra oración, Señor, tú me conoces. Señor, tú sabes lo que está en mi corazón. Tú conoces mis debilidades. Te necesito, Dios. Tú me amas como nadie me va a amar jamás. Quiero amarte, quiero ser recíproco. Ayúdanos a amar como debemos amar. Ayúdanos a perdonar como debemos hacerlo. Mirar a las personas como ovejas que no tienen pastor, aquellos que no te conocen. Ayúdanos a tener ese corazón que tú tienes, Dios, cada día de nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos estar juntos. Pero porque tú, Señor, estás aquí, Señor, y nos hablas al corazón. Te agradecemos, Dios, por este tiempo. Te doy la gloria y las gracias, Señor, por mis hermanas y mis hermanos aquí, que están viendo ahora esto, tal vez lo están viendo después que sucedió. Señor, habla a nuestros corazones con todo lo que hemos leído de tu palabra, lo que hemos escuchado de tu voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.